Espero que os haya quedado un poco claro lo que os queríamos transmitir hoy. Es un poco el objetivo de la participación y de conocer la comarca. El hecho de conocer la comarca en todo su potencial que permite tomar decisiones y reflexiones a dónde queremos ir. El enriquecer la comarca desde las propias agencias de ACD y hacer participar a las empresas. Es importante que participen en relación con ellas para poder avanzar. El poder generar esos grupos de empresa que te permiten de alguna manera generar volumen de empresa, dar soluciones globales, dar respuesta a lo que cada vez más las empresas piden, que es que dame la solución, no me digas tengo que hacer todo esto, dame empiezo, dame lo que en concreto necesito. Que es difícil, que hay que desnudarse delante del otro para poder de alguna manera llegar a acuerdos y dar confianza y poder trabajar en equipo, que es enriquecedor. Y luego, sobre todo, también que cada vez más las empresas, cuando trabajamos y participamos, hacemos partícipes a las personas de la propia empresa, para que todos entiendan en estos momentos qué es la empresa y qué es lo mejor, porque lo que es bueno para uno es bueno para uno mismo. O sea, que al final entre todos hagamos camino y que, bueno, las experiencias de Begoña, John y Aizo espero que os sirvan. Estos hemos grabado en vídeo, por lo cual lo probaremos. Bye. Tenía una pregunta para Begoña, antes de que... Sí. en la necesidad de las empresas tractoras que vosotros habéis visto en la comarca y todo eso, cuando han requerido del esfuerzo de las pequeñas empresas, ¿ha habido algún planteamiento de las pequeñas empresas o algún ofrecimiento de las empresas tractoras de apoyar económicamente o dar un apoyo económico para que esas empresas pequeñas se pongan al día? Porque las empresas pequeñas, ponernos al día, sea cual sea el tema, requiere financiación. Entonces, si a mí me quieren tratar, yo estoy encantado, siempre hemos trabajado con empresas tractoras, hasta que dejaron de ayudar los gobiernos vascos, el gobierno vasco dejó de ayudar a las empresas grandes para traccionar a las empresas pequeñas. Pero hay un ofrecimiento por parte, o se ha hablado, de que las empresas tractoras... A nivel económico no se ha visto ninguna necesidad, porque por lo menos las empresas pequeñas no han requerido ninguna necesidad económica, entonces no ha habido ninguna necesidad de poder preguntar en a tecnología, las por ejemplo, en máquinas o en... Lo que sí ha habido, o sea, es por ejemplo, pues necesidad de mayor capacitación o mayor, o sea, sí se ven necesidades más formativas o necesidades de mayor capacidad de mejorar, por ejemplo, las ofertas en cuanto a las pequeñas empresas. Entonces, eso al final, si ha habido esas necesidades, lo que ha supuesto y todo el apoyo económico que se va a requerir para eso, lo asume la agencia. Entonces, sí, la agencia sí está apostando y apoyando más en ese sentido a las empresas pequeñas, pero no a nivel económico, sino más a nivel formativo, más a nivel de cercanía. Cuando, por ejemplo, John ha dicho, ¿no? Pues sí que ha aportado en lo que es la creación de lo que es Moneyball Group, recursos económicos, recursos técnicos y demás, ahí la agencia siempre ha apostado por eso. Entonces, bueno, bien por vía financiación propia, a través, por supuesto, de los ayuntamientos que siempre pues, se han apoyado, o si no, a través de proyectos concretos de cara a Diputación y demás. O sea que no es exactamente una necesidad económica concreta, pero sí más en recursos o capacidades o necesidades de formación. Sí que es verdad que hay ciertas líneas de Diputación justa y buscarás ayudas a día de hoy que permiten paliar parte de ese tipo de inversiones que hay que hacer. Entonces, los proyectos también se han gestionado por esas tipos de ayudas. No, pero yo hablaba un poco que la empresa tractora que te tracciona a ti, de alguna manera se tiene que incorporar. Yo sí me puedo hacer, pero es tiene que ser una... A ver, yo lo que busco en la implicación económica de la empresa tractora con la empresa pequeña es que no sea de la noche a la mañana y cada año yo ya me he quedado con la inversión, me haya quedado sin la empresa tractora, tengo un esto. Es por seguir colaborando, seguir afianzando esa... Es buscar más nexos comunes o buscar más... Eso sí que está buscando, eso sí que es un punto. Sí, o sea, ahí sí que se ha hablado, por ejemplo, ¿no? Pues si se requieren mayores volúmenes, por ejemplo, que esos mayores volúmenes de pedidos requieran una inversión a las empresas pequeñas, lo que se ha un poco hablado es decir, bueno, pues tú asegúrame un pedido de 3-4 años para que yo pueda abordar esa inversión en maquinaria que me pueda rentabilizar y me pueda amortizar, ¿no? Esas cosas sí se están hablando entre ya empresas tractoras concretas y empresas pequeñas concretas.
Lo que pasa es que eso ya es más normal entre las empresas. Eso normalmente cuando entras en un proyecto de esos es lo que hablas. Me refiero a que si vamos a colaborar, si vamos a querer que nuestras empresas pequeñas sigamos a las empresas grandes, tiene que haber algo más por parte de todo. La empresa pequeña seguro que va a hacer el mayor esfuerzo del mundo, pero la empresa grande, que por suerte la tenemos ahí y está aquí, sería una forma más de fidelizarnos, de dar esa confianza y poder ser proyectos a más largo plazo, no a un proyecto concreto. Yo lo digo porque es lo que vivo en el día a día, y en cuanto tengo un planteamiento de un reto, de un contrato o algo, estoy solo, salvo que puedas negociar con tu cliente unas condiciones, pero en realidad ese proyecto que viene de esa empresa tractora te lo plantea a ti, tú tienes que buscarte la vida si quieres seguir creciendo con tu empresa, ¿no? Con tu cliente. Sí, es un problema existente es un poco el modelo de relación cliente-proveedor. Y es si el ganar, o gana uno y entras o no entras aquí o si pero no. si queremos colaborar, ese ganar, si lo hacemos en una comarca, si lo hacemos conociéndonos todos y todo eso, esa política tendría que cambiar. Cuando ya el cliente o la empresa esa tractora se dirige a su empresa pequeña para seguir trabajando, tendría que ir ya con ese espíritu, con esas facilidades, con esa... y ganaríamos todos, ¿eh? Pero, vamos, eso es clarísimo. Lo malo que tienes es que la eso es decisión en base a eso lo tiene cada uno. Entonces, es cómo aborda cada uno un proceso de ese tipo, ¿no? Ya, pero vosotros, en vuestro grupo también lo habéis abordado. Primero os creéis que eran competencia cuando no existe la competencia en realidad en ningún sitio, eso está claro. Porque no es competencia, es colaboración, la palabra que hay que utilizar ahora. Pero, exactamente. Porque es que no somos nadie competencia. Cuando abrieron las puertas y vieron, casi ni las mismas máquinas, casi ni los mismos clientes, casi ni las mismas piezas. Hablamos de competencia sin saber. Otra pregunta era si entre las empresas de la comarca se conocían. Se podrían conocer dos o tres, conocíais de oídas, pero no se conocían. No todas. Pues eso es el problema que tenemos en todo el País Vasco. Que nos conocemos, todos somos competencia, pero no sabemos de lo que hablamos. Y una de las cosas anecdóticas del proyecto Ornitu ha sido cuando las tractoras han dicho, pero tú, empresa proveedora, también puedes hacer esto, tú también puedes hacer esto. O sea, están Hay mucho saliendo... desconocimiento. Sí, mucho desconocimiento, y muchas veces las empresas tractoras, por facilidad, por confianza, por histórico, pues siempre contratan al mismo, sin saber que el de al lado les puede también ofrecer, y están comprando en Barcelona, como ocurrió en esta ocasión en concreta. O sea, que esas cosas ocurren. Entonces sí que estamos intentando favorecer todavía esa apertura mayor de conocimiento entre empresas tractoras, y el proyecto Ornitu concretamente ha facilitado o está facilitando todo este proceso. Y es un proceso que, aunque llevamos un año y medio trabajando, nosotros seguiremos trabajando en porque tenemos tantísimas líneas abiertas que tenemos trabajo para largo plazo, para muy largo plazo. Yo creo que esa presión primera del mapa industrial les ha abierto mucho los ojos. Sí. Han conocido realmente cuál es el tejido industrial real que tienen dentro de la comarca, tanto a la agencia como a las empresas mismas, ¿eh? O sea, poner ese valor es importante. A raíz de ahí luego sale todo el resto de aspectos. Y luego a raíz de ese mapa industrial también lo que hemos hecho es pues una herramienta informática, nuestra página web, que todavía no está abierta, pero estará a punto, en el que pues cualquier empresa tractora, tanto la comarca como cualquiera, puede buscar haciendo filtros específicos de capacidades técnicas y tecnológicas qué empresa le puede proveer ese servicio. Entonces, es una labor que ha servido como consecuencia del mapa industrial, porque nos ha dado un poco todas las claves de esas capacidades técnicas y tecnológicas que tienen las empresas pequeñas. Es una demanda que también nos hacían las empresas tractores. Pues yo quiero que del sector mecanizado que lo pueda hacer de estas medidas concretas este tipo de producto, y va filtrando y pues tiene ahí un poco esa lista de empresas que le pueden ofrecer ese producto concreto. Y todo eso primero desde el mapa industrial.